En este video pretendo resolver problemas relacionados con los cambios de fase. Y las fórmulas que voy a utilizar son la de calor latente de vaporización, que es igual a cantidad de calor sobre masa, o la de calor latente de fusión, que es también cantidad de calor sobre masa, o en su defecto cantidad de calor, que es igual al producto de la masa por el calor específico de la sustancia y por su incremento de temperatura, donde el incremento de temperatura siempre va a ser la diferencia de la temperatura final con respecto a la temperatura inicial. El ejercicio que pretendo resolver dice de la siguiente manera: ¿cuántos gramos de vapor a 100 grados Celsius es necesario añadir a 30 gramos de hielo a 0 grados Celsius para obtener una temperatura de equilibrio de 40 grados Celsius? Pues bien, si se dieron cuenta, cuando mencioné vapor, existe el valor que corresponde al calor latente de vaporización. Y voy a explicarles de una manera sencilla qué es lo que significa. Significa que si yo tengo 1 gramo de agua a la temperatura de 100 grados Celsius, si yo le aplico calor, en este caso 540 calorías de calor, ese gramo de agua se convierte precisamente en 1 gramo de vapor. Y ese gramo de vapor ahora se encontrará, en este caso, también a la temperatura de 100 grados Celsius. Con esto se puede cambiar, en este caso, de la fase del estado líquido al estado gaseoso. Pero si se pierde calor, entonces se pasará del estado gaseoso al estado líquido, que es lo que va a pasar en esta parte de aquí de mi problema. Muy bien, posteriormente explicaré qué es lo que significa el calor latente de fusión. Si nosotros tenemos 1 gramo, en este caso, de agua, en este caso a 0 grados Celsius, si nosotros le quitamos 80 calorías de calor, vamos a conseguir que ese gramo de agua se convierta precisamente en 1 gramo de hielo. Y ese gramo de hielo va a permanecer precisamente a la temperatura de 0 grados Celsius. Y también funciona de manera inversa. Es decir, si a 1 gramo de hielo que se encuentra a 0 grados Celsius, en este caso se le aplican 80 calorías, vamos a encontrar en este caso que ese gramo se va a convertir en 1 gramo de agua y que va a estar precisamente a la temperatura de 0 grados Celsius. Entonces, pretendo desarrollar toda esta expresión que tengo aquí, donde del lado izquierdo va a estar la sustancia más caliente. En este caso me refiero al vapor, mientras que del lado derecho va a estar la sustancia más fría, que en este caso se refiere al hielo. Entonces, si se dan cuenta, dice ¿cuántos gramos de vapor? En este caso, la incógnita del vapor sería esta, ya que la masa se mide precisamente en gramos. Entonces, de igual manera, esta va a ser incógnita, porque primero el vapor lo voy a convertir en agua, aplicando precisamente esta fórmula. Esta fórmula sale porque la masa que está dividiendo pasa a multiplicar al calor latente de vaporización, y esa es la cantidad de calor que tenemos expresada en esta parte de aquí. Pues bien, voy en este caso a dejar mi incógnita, que es la masa. Voy a colocar lo que es el calor latente de vaporización, que corresponde a 540 calorías, en este caso, que corresponde a 540 calorías sobre gramo, más, cuando yo
hago que pierda calor el vapor. En este caso, ese vapor se supone que se va a convertir en agua. Entonces, esta masa suele ser exactamente la que tenemos aquí. Entonces, esta masa es nuestra incógnita y ahora va el calor específico del agua, donde nosotros sabemos, o al menos se sabe, que corresponde al de 1 caloría por gramo sobre grados Celsius en este caso. Y la temperatura inicial a la que se va a encontrar es precisamente si yo pasé la sustancia de vapor a agua y se encontraba a 100 grados Celsius, pues precisamente el agua se encontrará a 100 grados Celsius. Si ustedes observan la pregunta, se nos pide encontrar la temperatura de equilibrio, y la temperatura de equilibrio suele ser la temperatura final. Por lo tanto, menos la temperatura de equilibrio, que es de 40 grados Celsius. Eso es lo que corresponde en este caso a el vapor. Si nos vamos al lado derecho, donde voy a trabajar lo que es la sustancia del hielo, primero tendríamos que aplicarle calor para que el hielo se pueda fundir y se pueda convertir en este caso en agua. Para ello vamos a considerar su masa. Si ustedes observan, la masa del hielo es de 30 gramos. Por supuesto, se va a afectar por el calor latente de fusión de esa sustancia, que corresponde a 80 calorías sobre gramo. Muy bien. Más, si nosotros seguimos aplicando calor al hielo, va a convertirse el hielo en agua. En este caso, la masa seguirá siendo precisamente de 30 gramos. Y el calor específico del agua va a ser precisamente el de 1 caloría sobre gramo y sobre grado Celsius también. Su temperatura final a la cual se va a encontrar, vimos que va a ser la de 40 grados Celsius. Menos la temperatura inicial a la que se encontraba, pues que sería precisamente a la de 0 grados Celsius. Muy bien, vamos a ver qué es lo que podríamos en este caso eliminar. Yo, por ejemplo, encuentro calorías en lo que es el primer término. También lo encuentro en el segundo término. En un tercer término también lo encuentro. Y también lo encuentro en un cuarto término. Entonces, todas las calorías simplemente las vamos a eliminar en todos los términos. ¿Qué más se podría eliminar? Por ejemplo, en esta expresión, yo puedo eliminar grados Celsius. Entre grados Celsius se pueden eliminar. En esta expresión que viene a continuación, gramos sobre gramos se puede eliminar. De igual manera, gramos sobre gramos se eliminan. Y también grados Celsius, entre grados Celsius se pueden eliminar. Eso lo hago pues para facilitar de alguna manera el trabajo. Bueno, yo encuentro en este caso una masa que se está multiplicando por 540 sobre gramos. Más, en este caso, si yo hago la diferencia de 100 menos 40, me van a dar 60. Y 60 por 1 van a ser 60. Y 60 por m, pues puedo representar esa m. Y luego posteriormente mi valor de 60, por supuesto, con las unidades que tenemos en este caso en el denominador. Y ya trabajado lo del lado izquierdo, esto será igual, en este caso, a 30 por 80. Entonces 3 por 8 sabemos que son 24 y agregamos sus dos ceros que contiene. Más, en este caso, 40 menos 0 nos dará 40. 40 por 1 seguirá siendo 40
Y en este caso 40 por 30, afectado 40 por 30, nos quedará un valor de 3 por 4, 12, y por supuesto acompañado de 2 ceros. Sin unidades de medida, puesto que todas ellas ya fueron eliminadas. Si seguimos trabajando con esta expresión, vamos a encontrar que la variable m es un factor común en estos dos términos. Por lo tanto, lo voy a extraer. Extraigo lo que es el factor m y por lo tanto en el primer término solamente nos quedará 540 sobre gramos más, en este caso, si ya sacamos a la masa, nos quedarán 60 sobre gramos y por supuesto que del otro lado nos quedará la suma de estas cantidades. 2400 más 1200 definitivamente serán 3600. Muy bien. Si sumamos nosotros los términos semejantes, vamos a encontrar nosotros que 540 más 60 nos va a dar un valor de 600. Por supuesto sobre gramos, y esto será igual a 3600. Entonces, si yo tengo este factor del lado izquierdo, por supuesto que al estar multiplicando a la masa y al pasar al lado contrario, pasará definitivamente dividiendo a 3600. Es decir, masa será igual a 3600 sobre, en este caso 600, sobre gramos. Bueno, hacemos la división, muy sencilla. Podemos eliminar dos ceros de arriba con dos ceros de abajo y 36 entre 6 será en este caso 6. Y el denominador de un denominador definitivamente siempre será un numerador. De ahí que las unidades con las cuales quedará expresado el 6 será precisamente en gramos. Recuerdo que este problema se encuentra en el libro de Tippens y que por lo tanto ahí pueden consultar su resultado y verificar que corresponde precisamente a ese valor. Bueno, pretendo resolver el siguiente ejercicio, que dice así: 10 gramos de hielo a menos 5 grados Celsius se mezclan con 6 gramos de vapor a 100 grados Celsius. Encuentre la temperatura final y la composición de la mezcla. Pues es algo muy similar, solo que a diferencia del problema anterior, ahora el hielo se encuentra a menos 5 grados centígrados, lo cual me obliga inicialmente llevar el hielo, en este caso de menos 5 grados centígrados, a 0 grados centígrados para que se pueda llevar a efecto la transformación posteriormente de hielo a agua. Entonces voy a empezar realizando, en este caso, la sustitución de los valores que presento. Si se dan cuenta, ahora sí conozco la masa del vapor, a diferencia del problema anterior. Entonces empezaré con estos 6 gramos. Aquí lo voy a situar. Y no se me da el calor latente de vaporización, pero lo podemos tomar del ejercicio anterior, que corresponde a 540 calorías sobre gramo. Más, en este caso, la masa de agua con la cual estaríamos trabajando. Y de una manera similar, como lo expresé en el ejercicio anterior, este valor será este de aquí. Es decir, 6 gramos corresponde a los 6 gramos de acá. Suponiendo el caso donde los 6 gramos de vapor se convierten en 6 gramos precisamente de agua. Calor específico del agua, vimos que es una caloría sobre gramo y también sobre grados Celsius por la temperatura inicial. Y la temperatura inicial a la que se encontraba el vapor precisamente
es en este caso de 100 grados Celsius y al convertirse en agua seguirá siendo precisamente la temperatura de 100 grados Celsius. Menos la temperatura final. Si se dan cuenta, ahora esa es nuestra incógnita. Entonces aquí va temperatura final, que es la incógnita. Igual a, vamos a ver, ¿de qué masa estaríamos hablando en el agua? Pues se supone que esa agua viene de un hielo y que corresponde precisamente a 10 gramos. Entonces aquí vamos a colocar 10 gramos. Muy bien. Calor específico del agua, vimos que es el de 1 caloría sobre gramo y también sobre grados Celsius. Y se va a afectar por la temperatura final. Una temperatura final que es nuestra incógnita. Menos la temperatura inicial a la que se encontraba en este caso el agua. Y si se acaba el hielo de convertir en agua, vimos que en este caso correspondía a 0 grados Celsius. Muy bien. Más, en este caso, la masa que se va a afectar por el calor latente de fusión. En este caso estamos hablando de una masa de 10 gramos. Y el calor latente de fusión vimos en el ejercicio anterior que corresponde a 80 calorías sobre gramo. Muy bien. Y posteriormente más la masa del hielo que vimos que corresponde a 10 gramos. Y por supuesto que se va a afectar por el calor específico del hielo. No lo puse aquí, pero lo consulté en una tabla y corresponde en este caso a 0.5 calorías, en este caso, sobre gramos y grados Celsius. Muy bien. Y la temperatura final a la que se va a encontrar, en este caso, suele ser la de 0 grados Celsius. Menos, en este caso, la temperatura inicial. Y si se fijan en el problema, corresponde a menos 5 grados Celsius. Como involucro un signo negativo, entonces me veo obligado a utilizar paréntesis circulares. Entonces aquí este se convertirá en un paréntesis rectangular, al igual que este. Aquí hago una pequeña modificación y por supuesto que todo esto está referido en grados Celsius. Lo escribí así porque se me acabó el espacio. Muy bien, empezamos a observar que tengo ahora 5 términos: 1, 2, 3, 4 y 5. Y en todos ellos aparecen calorías, por lo tanto las voy a eliminar para facilitar de alguna manera la resolución. En todos los términos se eliminaron las calorías. En la primera expresión veo que existe gramos sobre gramos, se puede eliminar. En la siguiente expresión encuentro que se puede eliminar también gramos sobre gramos, por lo tanto voy a eliminarlos. En el tercer término puedo utilizar los gramos, hacer una simplificación con ellos en este caso, y hasta ahí nada más. En la siguiente expresión puedo eliminar también gramo sobre gramo, y en la última expresión también puedo eliminar gramo sobre gramo. Se elimina gramo sobre gramo, y grados Celsius, que va a quedar en la diferencia de este binomio, también se va a poder eliminar entre grados Celsius. Los elimino de una buena vez. Vamos a ver qué es lo que resulta. Ahora sí requiero de mi calculadora que me apoye para efectuar estos cálculos. La primera cantidad será el multiplicar 6. Sería multiplicar 6 por 540. Y nos da una cantidad de 3240. Como ya eliminé en este caso las unidades de medida,
ahí será únicamente el puro valor. Más, en este caso, 6 por 1 son 6. Y 6 en este caso por 100 nos van a dar 600, un valor de 600. ¿Y qué va a pasar con grados Celsius sobre grados Celsius? En ese caso se van a eliminar. Ahora, necesito afectar el 6 por 1 y por temperatura final. Entonces, si ustedes gustan, primero afectaré en sus signos. Más por más es más y más por menos definitivamente es un menos. Afectando 6 por 1 serían 6 y vean que ese 6 se queda dividiendo entre grados Celsius, ya que esa unidad no se pudo eliminar. Y eso afectado por temperatura final, definitivamente aquí será por temperatura final. Esto por supuesto será igual a 10 por 1 son 10. Y 10 por temperatura final será 10 veces la temperatura final, sin olvidar esta unidad de medida que tengo en el denominador. Es decir, nos quedaría un 10 sobre los grados Celsius y por supuesto por temperatura final. Posteriormente, 10 por 1 son 10 y 10 por 0 se hace 0. De ahí que hasta ahí queda el producto de todo esto que acabo de mencionar. Enseguida tenemos un signo positivo en donde vamos a afectar 10 por 80 y 10 por 80 simplemente nos da el valor de 800. Posteriormente, signo positivo. Si nosotros ponemos en la calculadora lo que sigue en la expresión, es decir, si colocamos 10 en este caso por 0.5, posteriormente un por, ponemos el por, abrimos paréntesis y colocamos un 0, menos, e inmediatamente un menos 5, sin paréntesis no son necesarios, menos 5, ahora sí cerramos nuestro paréntesis y damos un igual. Y encontramos que es un valor de 25. Entonces aquí, simple y sencillamente será un 25. Voy en este caso a agrupar todos los términos del lado izquierdo, los que no tienen unidades de medida. Es decir, 3240 más 600. En este caso el más 800, si lo paso al lado contrario, va a pasar con signo negativo. Y de una manera similar, el 25 al pasarlo al lado contrario, también pasará con un signo negativo. Mientras que del lado derecho nos quedará 10 sobre grados Celsius por temperatura final. Y en este caso, este término negativo, al pasarlo al lado contrario, quedará positivo con un 6 sobre grados Celsius y también temperatura final. Muy bien, hacemos las operaciones. En este caso, sería un valor de 3240 más 600, en este caso, más 600, menos 800 y también menos 25. Damos un igual y encontramos un valor de 3015. Entonces aquí tenemos un valor de 3015. Ahora, del lado derecho, 10 más 6 nos da un valor de 16. Y 16 en este caso sobre grados Celsius y acompañado por supuesto por la temperatura final. Muy bien, 16 sobre grados Celsius, si se encuentra en este caso multiplicando a la temperatura final, pasará al lado contrario dividiendo. De ahí que nos quedará 3015 entre 16 y entre grados Celsius será igual a la temperatura final. Efectuamos, en este caso, nuestra división.
de 3015 entre 16 y encontramos un valor de 188.4375. Muy bien, si se dan cuenta, resulta un valor un poco extraño. Y grados centígrados en unidades de medida, si es un denominador, de un denominador siempre será un numerador. Les decía que es una respuesta extraña, puesto que la temperatura más alta con la cual estábamos trabajando, pues era precisamente 6 gramos de vapor y a 100 grados Celsius. No puede quedar una temperatura mayor a esta. Pero sí podemos concluir algo. ¿Qué es lo que nosotros podemos concluir? Aquí yo puedo poner, por lo tanto, la temperatura final que se va a encontrar en este pequeño sistema va a ser precisamente de 100 grados centígrados. Eso es lo que sí podemos concluir. Bueno, entonces, ustedes pueden ver la respuesta en el libro de Tippens para que vea que es congruente a los resultados que voy obteniendo. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Entonces vamos a realizar lo siguiente. Definitivamente, aquí lo que podemos concluir es que va a perder cierta cantidad de calor el vapor que nosotros tenemos. Por lo tanto, vamos a utilizar precisamente esta expresión. Pero no se van a gastar todos los 6 gramos, sino solamente parte de ello. Por ello, esta va a ser una incógnita. Ahorita vamos a ver qué cantidad. Por lo tanto, va a ser masa por las 540 calorías sobre gramo. Entonces aquí ya tenemos 540 calorías sobre gramo. Y por supuesto que todo esto de acá, todo esto que tenemos después del signo igual, es una cantidad de calor que se requiere para el hielo transformarlo, primero subirlo a la temperatura de 0 grados Celsius. Después de que el hielo a 0 grados Celsius, transformarlo en agua a 0 grados Celsius. Y posteriormente, esa cantidad de agua que está a 0 grados Celsius, poderla elevar hasta 100 grados Celsius. Para poder hacer todo ese proceso, precisamente tenemos que conocer toda esta cantidad de calor e igualarlo precisamente con la expresión que tengo en la parte de abajo. Muy bien, por lo tanto, voy a trabajar con esta expresión, pero ahora considerando el valor de 100 grados centígrados, porque esa es la temperatura final del sistema. Entonces, 100, si le quitamos 0, seguirá siendo 100. Y 100, si lo multiplicamos en este caso por 1, seguirán siendo 100. Y 100 al multiplicarse por 10, definitivamente eso nos va a dar un total de 1000. ¿Pero 1000 qué? En este caso, por supuesto que van a ser 1000 calorías. Y en esta parte invertimos 800 calorías, las cuales van a quedar sumando. Y posteriormente, más 25 calorías. ¿Qué vamos a realizar? Pues vamos a realizar, en este caso, una suma. Entonces sería 1000 más 800 más 25, queda una suma sencilla y corresponde a 1800, en este caso, 25 calorías. Y de una buena vez, este factor, que lo tengo multiplicando, al pasar al otro lado, simple y sencillamente, quedará dividiendo. Por lo tanto, nos quedará 540 calorías sobre gramos. Y eso nos va a decir la cantidad de masa que andamos buscando. Muy bien, hacemos nuestra división, ponemos en pantalla 1825 entre 540 y encontramos una respuesta de 3.3796. Entonces aquí vamos a poner 3.3796.
37.96. Por supuesto que calorías sobre calorías se van a eliminar. Y las unidades que van a quedar expresadas son precisamente en gramos. Bueno, ¿qué es lo que significa en realidad este valor? Este valor representa la masa del vapor que se utilizó para nosotros poder utilizar todas estas calorías. Es decir, si yo tenía una cantidad total de vapor de 6 gramos, entonces eso significa que a 6 gramos simple y sencillamente le vamos a restar la cantidad de vapor que se utilizó para llevar el hielo, transformarlo en agua y llevar esa agua a 100 grados Celsius, una cantidad correspondiente a 3.3796 gramos. Efectuamos nuestra diferencia. Entonces, a 6 le quitamos la cantidad que aparece en pantalla y nos va a quedar un valor cercano a 2.62, que sería en este caso 0.4 por aproximación gramos. Y esto definitivamente es una cantidad que va a estar expresada en vapor. Entonces esto es 2.6204 gramos es vapor. Y si se dan cuenta, en este caso yo trabajé con 10 gramos de hielo junto con 6 gramos de vapor. En total es una masa de 16 gramos. Si a esta cantidad le quitamos, a 16 gramos le quitamos la cantidad que aparece en pantalla, vamos a encontrar un valor, en este caso, de 13.3796. Entonces, 13.3796 gramos es completamente agua. Y esta sería la mezcla que queda al final, y esta corresponde a su temperatura final. Espero que esta explicación sirva para la resolución de problemas similares y hasta pronto.